Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta nueva sesión. El día de hoy vamos a primero hacer la mención de que la actividad está incluida dentro de la agenda de lo que sería Octubre Urbano de ONU Habitat. Este año está enfocado en los problemas urbanos y el desarrollo sostenible. Como parte de nuestra labor desde la Universidad de Costa Rica, desde PRODUS, se incluyó la actividad en la agenda y está siendo dirigida hacia esa temática. Esta noche nos acompaña el doctor Jonathan Agüero Valverde, quien es el coordinador de PRODUS, que va a ser la persona encargada de la charla. Vamos a hacer un breve resumen del currículum del doctor Agüero. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, es profesor catedrático de la universidad, tiene una maestría en ingeniería civil con énfasis en transporte y un doctorado en ingeniería civil también con énfasis en transporte, ambos de la Universidad Estatal de Pensilvania. El doctor Agüero tiene una amplia carrera a nivel profesional y de investigación. También tiene muchísimas publicaciones en revistas científicas y es parte de varios comités a nivel internacional de transporte y estadística. Es, como lo mencioné, coordinador de PRODUS y también es docente a nivel de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica. Además, el doctor Agüero está coordinando el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, el PIM-DUOT, que acaba de iniciar PRODUS de la Universidad de Costa Rica como un proyecto de vínculo externo, y también de ahí surge parte de el interés nuestro en generar discusión sobre esta temática. Entonces, los dejo en compañía del doctor Agüero. Muchísimas gracias, Jonathan, primero por el espacio, ¿verdad? Y ya lo dejo en compañía del público, que tenemos bastantes personas. Hasta el momento ya han ingresado 35 participantes. Gracias, Félix. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta presentación de hoy. Voy a empezar por, bueno, Félix, si me permitís compartir pantalla. Ya debería poder, Jonathan. Muy bien, como les decía Félix, nosotros somos parte del programa de investigación en desarrollo urbano sostenible, somos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, y bueno, estamos en este ciclo de charlas en donde hemos trabajado temas de planificación territorial, y hoy pues, me corresponde a mí conversar un poquito con ustedes acerca del desarrollo orientado al transporte, una perspectiva desde Costa Rica, y para conversar hoy con ustedes tengo los siguientes contenidos, ¿verdad? Primero quiero trabajar en una definición, bueno, varias definiciones de lo que conocemos como el desarrollo orientado al transporte y discutir los elementos importantes de esas definiciones. También quiero hablarles un poquito de la historia y el contexto del desarrollo urbano orientado al transporte o el DOT, ¿verdad? Porque siempre he pensado que uno tiene que colocarse en el contexto para poder hacer estas discusiones más enriquecedoras. Luego voy a ya entrar ya entrar un poquito más en materia hablando de las características, ventajas del DOT y ya finalmente, luego cuando vamos cerrando esta discusión, vamos a hablar un poquito del contexto costarricense y eso me lleva a hablar de las perspectivas y retos del desarrollo orientado al transporte para nuestro país. Primero hablemos un poquito del contexto, ¿verdad? El término de desarrollo orientado al transporte o DOT, ¿verdad? Viene tomado del inglés que es Transit Oriented Development, pero su traducción no es completamente apropiada porque transit no es lo mismo que transporte, ¿verdad? Transporte realmente se refiere a todo tipo de transporte, mientras que el transit es una palabra más reservada a lo que llamaríamos nosotros en español transporte público masivo. Y tal vez ese sea parte del problema, ¿verdad? Cuando hablamos de transporte público masivo no suena tan sexy, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí un término mucho más apropiado sería desarrollo orientado al transporte público,
Sin embargo, pues creo que voy perdiendo esa batalla. Instituciones como el ITDP, el Banco Mundial y el BID ya popularizaron el uso del término desarrollo orientado al transporte. Así que, pues, vamos a utilizar la nomenclatura de ese término, pero tenemos que tener claro, ¿verdad? Y tal vez esa es mi insistencia, tanto mi insistencia cuando hablamos de este tema es que transporte es muy general, pero lo que queremos hacer aquí es hablar de transporte público, ¿verdad? Y ojalá que sea transporte público masivo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, no podemos, digamos, obviar la palabra público, ¿verdad? Ese público hace una diferencia sustancial en lo que nos estamos refiriendo, a pesar de que más o menos todo el mundo entiende cuando hablamos de DOT que es de transporte público, yo soy un poco insistente que tenemos que hablar de transporte público. Ok, vamos a pasar entonces a las definiciones para entrar ya un poquito más en materia. El DOT es un modelo que promueve la concentración del desarrollo urbano de usos habitacionales, comercio y servicios en torno a las estaciones de la red de transporte público. Y vean aquí, entonces siempre estamos hablando de transporte público. Preferiblemente en un sistema estructurado y de calidad y de ser posible en un sistema de transporte masivo. ¿Verdad? Vean, entonces, de la misma definición de partida del ITDP, hablamos de concentración de desarrollo urbano, hablamos de transporte público, hablamos de transporte masivo, hablamos de sistema estructurado de calidad, ¿verdad? Son términos clave que vamos a ir desarrollando a través de la discusión de transporte, del desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? Estamos hablando de transporte público, estamos hablando de transporte masivo, estamos hablando de calidad y estamos hablando de concentración de desarrollo de usos habitacionales, comercios y servicios, ¿verdad? Entonces vean que la definición del ITDP ya engloba un montón de los elementos que tradicionalmente son, digamos, relacionados con el desarrollo orientado al transporte. La definición del BID, y esto es una definición un poco más moderna, nos habla de una estrategia territorial basada en proyectos urbanos, ¿verdad? Entonces vean que ya hablamos, esta definición nos aterriza un poquito más a hablar de proyectos urbanos, que tienen como objetivo articular componentes urbanos con sistemas de movilidad. Y aquí caemos, ¿verdad? En esta definición ya hablamos de la dicotomía o de la articulación entre el sistema urbano y el sistema de movilidad. Y eso es un punto trascendental en estas discusiones, ¿verdad? Tradicionalmente decimos que la planificación del transporte y la planificación territorial son dos caras de la misma moneda en una ciudad, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Conforme avanzamos en la planificación del transporte, tenemos que estar siempre viendo a la otra cara de la moneda, que es la planificación territorial y viceversa. No pueden, ellos tienen que coexistir en total armonía, no pueden existir en un vacío, porque el sistema de transporte es para la ciudad y la ciudad se desarrolla según el desarrollo del sistema de transporte. Entonces, son dos sistemas que se conjuntan y se retroalimentan constantemente. Entonces, tenemos que estar constantemente incluyendo o analizando esos sistemas como un conjunto. Ahora bien, vean que la definición habla también de construir ciudades más compactas y respetuosas con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ya el tema de una ciudad compacta, de una ciudad densa, viene a empezar a reflejarse en esta definición. También nos habla de que busca estimular la concentración de actividades habitacionales y socioeconómicas cerca de los corredores y estaciones de transporte público masivo, para promover el desarrollo urbano con mayor densificación constructiva y poblacional en esta área, ¿verdad? Entonces, vean los elementos que ya vamos descubriendo del desarrollo orientado al transporte. Vamos hablando de densificación, vamos hablando de usos mixtos, vamos hablando del desarrollo alrededor de las estaciones de transporte público masivo.
vamos hablando de todos estos elementos que vamos viendo que se repiten y que constantemente se nos mencionan cuando hablamos del desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? Ahora, para caer en esa definición, o para seguir más bien hablando del desarrollo orientado al transporte, tenemos que devolvernos un poquito a la historia. Mis disculpas. Primero tenemos que hablar del término en sí. El término Transit Oriented Development fue desarrollado por Calthorpe a finales de los 80s y publicado por primera vez en su libro en 1993. Entonces, el término en sí fue acuñado recientemente, digamos que en los 90s, ¿verdad? Es un término bastante reciente. Sin embargo, muchos de los principios que hay detrás del desarrollo orientado al transporte han sido utilizados desde el desarrollo de las ciudades a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el término en sí, ¿verdad?, es relativamente moderno, muchos de los principios ya han sido utilizados con mucha anterioridad, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo también muy claro, ¿verdad? El desarrollo viene desde bastante. Calthorpe originalmente definió el DOT como el proceso enfocado en el desarrollo de viviendas, sitios de empleo y servicios e infraestructura alrededor de estaciones y paradas de transporte público. Y de nuevo, vemos que en su concepción original estamos hablando de desarrollo alrededor de estaciones y paradas de transporte público, pero estamos hablando de un desarrollo que es mixto y que es denso, ¿verdad? Todos esos son elementos que estamos, que forman parte de lo que concebimos como desarrollo orientado al transporte. Ahora, hablemos de algunos ejemplos de desarrollo orientado al transporte a través de la historia, ¿verdad? Se dice que los primeros desarrollos de viviendas suburbanas alrededor de nuevas estaciones de tren y tranvía se dieron en ciudades europeas y norteamericanas desde mediados del siglo XIX, ¿verdad? Y ejemplos como Birmingham, Montreal, Boston y Copenhague son clásicos. Estos desarrollos a veces tenían escuelas, tiendas, fábricas, ¿verdad? Había un desarrollo habitacional, pero ya tenía algunos elementos mixtos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el desarrollo de sistemas de metro subterráneo y o elevado posibilitó el desarrollo orientado al transporte público en los suburbios de Nueva York y Chicago, entre otros, ¿verdad? Podríamos mencionar el metro de Londres o el metro de París también como ejemplos de desarrollos del metro finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que obviamente tuvieron un impacto muy importante en el desarrollo alrededor de sus estaciones. Ahora bien, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, más bien, antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial, habría que hacer el paréntesis de que a principios del siglo XX también pues se dio el boom de la automovilización en los países desarrollados, ¿verdad? Y entonces las formas de movilidad variaron un poco en las ciudades, tanto europeas como norteamericanas, y entonces, digamos que hubo un impasse así en el desarrollo del transporte público o el desarrollo orientado al transporte público. Lo que es cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, el DOT fue impulsado, por ejemplo, en Copenhague con su plan de los 5 dedos o corredores, ¿verdad? O conocido como el X-Plan. Oslo y Estocolmo también presentaron planes comprensivos con principios de DOT basados en las líneas de ferrocarril eléctricas suburbanas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay esta planificación del desarrollo orientado al transporte aplicado a metros, a trenes eléctricos suburbanos, ¿verdad? Entonces hay diferentes escalas. Y por supuesto también en los 70 se crearon planes con principios de DOT en ciudades asiáticas como Hong Kong, Singapur, Tokio, etc. Entonces hay un desarrollo de todos estos elementos, ¿verdad? O de algunos principios del DOT antes de lo que llegara a lo que conocemos o analizamos como el DOT contemporáneo, ¿verdad? Ya cuando entramos al DOT contemporáneo, entonces buscamos alejarnos del crecimiento desordenado y dependiente del vehículo privado, ¿verdad? A zonas de mayores densidades, usos mixtos y con transporte público de calidad, ¿verdad? Ahí ya vamos viendo conceptos que siguen repitiéndose una y otra vez, que son los conceptos básicos del DOT, que estamos hablando de usos mixtos, mayores densidades, transporte público de calidad.
el DOT empieza a verse como un motor de regeneración urbana, ¿verdad? Digamos que antes de esto el DOT se veía como un motor de generación urbana, pero ahora podemos utilizarlo para regenerar zonas urbanas. ¿Verdad? El DOT también va más allá del metro, ¿verdad? Y entonces ya salimos de esa caja que nos hacía pensar solamente en el metro o sistemas de muy alta capacidad, ¿verdad? Y se piensa en sistemas basados ya en otras cosas como trenes livianos y por supuesto los buses de tránsito rápido y sin dejar de un lado también la movilidad activa que particularmente en los últimos años ha ganado mucha fuerza en términos de planes de movilidad, ¿verdad? En muchas ciudades del mundo. Ejemplos de DOTs más contemporáneos pueden incluir el Transmilenio en Bogotá o sistemas de BRT en Ottawa y Curitiba, ¿verdad? En realidad todos los tres son sistemas de BRT o bus Rapid Transit o buses de tránsito rápido, como traduciríamos en español, ¿verdad? Que son sistemas que buscan tener altas capacidades, pero con vehículos, autobuses, en lugar de sistemas más fijos como un tren liviano o un metro, ¿verdad? Y por supuesto son sistemas que tienen una relación beneficio-costo más, digamos, más adecuada para países en vías de desarrollo como los nuestros, ¿verdad? Porque indudablemente un metro es el sistema de transporte público más eficiente y efectivo del mundo, pero también es el más caro, ¿verdad? Entonces, tratando de balancear los elementos de beneficio-costo, pues podemos consultar, digamos, o preguntarnos, analizar los sistemas de BRT para nuestras realidades. Está bien, una vez que tenemos una idea un poco más clara de qué estamos hablando cuando hablamos del desarrollo orientado al transporte público, podemos entonces hablar un poquito más o profundizar un poquito en los beneficios que nos trae el desarrollo orientado al transporte público para la ciudad y sus usuarios, ¿verdad? Tal vez el primero y principal beneficio que tiene el DOT es que ofrece a los usuarios varias alternativas para movilizarse, reduciendo la dependencia del vehículo privado. Obviamente, si estamos desarrollando alrededor de las estaciones de transporte público, pues le permite a los usuarios accesar el sistema de transporte público más directamente, ¿verdad? Es evidente. Pero no solo eso, si estamos hablando de densificar esas zonas, pues entonces no solo nos va a dar, digamos que, posibilidad de utilizar el transporte público, sino que la movilidad activa como caminar o andar en bicicleta se vuelve una alternativa mucho más apetecible porque voy a tener destinos a unas distancias menores, ¿verdad? Si estamos densificando y mezclando, estamos acercando los destinos a los usuarios, ¿verdad? Entonces eso también el DOT per se me va a permitir accesar el transporte público, la densificación de esas zonas me va a permitir accesar otros destinos, ¿verdad? Por medios activos. El DOT tiende a mejorar la seguridad pública mediante la creación de lugares que son activos durante el día y la noche, ¿verdad? Y entonces donde estoy juntando yo los usos y estoy densificando, estoy aumentando la variedad de usos y también la variedad de horas del día en la que esos usos son activos y por lo tanto la ciudad misma es activa, ¿verdad? Promueve estilos de vida más saludables al proveer infraestructura que asiste y protege al peatón y al ciclista, ¿verdad? El transporte público tiene que ir de la mano de la peatonización de las ciudades. Tenemos que proveer sistemas peatonales y ciclistas apropiados para que ese transporte público funcione, ¿verdad? El problema de la primera milla que llamamos o de la última milla, ¿cómo llegamos a accesar hasta el sistema de transportes? Pues lo más efectivo en las ciudades de una densidad apropiada es que la gente camine a las estaciones, ¿verdad? Y eso nos permite entonces proveer esa movilidad activa que es tan importante a la luz de los problemas de salud que hemos
que están teniendo nuestras sociedades recientemente, ¿verdad? Y eso no es único de nuestra sociedad, pero es muy extendido alrededor del mundo. Evidentemente, si nosotros densificamos, ¿verdad? Y metemos más población cerca de las estaciones, aumentamos la eficacia o la eficiencia, perdón, del sistema porque proveemos más usuarios potenciales para el sistema, ¿verdad? Y eso hace que el sistema sea evidentemente más efectivo, ¿verdad? Tenemos mayores porcentajes de uso de los vehículos, ¿ok? Permite la reducción de emisiones de gases contaminantes y el consumo de energía no renovable, ¿verdad? Y aquí digamos que hay dos aristas o dos direcciones en las que en lo que esto sucede. Primero, ¿verdad? Cada vez que sacamos a una persona de un vehículo privado y la ponemos en un vehículo de transporte público masivo, estamos reduciendo sustancialmente las emisiones por persona, ¿verdad? Porque a pesar de que un bus sabemos que emite más que un automóvil, pues un bus lleva 55 pasajeros, un automóvil lleva uno o a veces dos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, las economías de escala en términos de emisiones son importantísimas aquí. Pero eso es solo la mitad, bueno, no la mitad, pero solo una parte del problema o de la solución, más bien, diciéndolo bien. Si además esos vehículos de transporte público son limpios, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos discutir qué tan limpio es un vehículo eléctrico o un tren eléctrico. Definitivamente producen mucho menos emisiones que un vehículo de combustibles fósiles, ¿verdad? Eso es definitivo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay emisiones al producir la electricidad y hay emisiones al producir los vehículos mismos, pero el producto neto de emisiones es mucho más bajo. Entonces, si además esos vehículos de transporte público son eléctricos, tenemos una reducción muy importante de esas emisiones, ¿ok? Entonces, en esas dos direcciones podemos hablar de la reducción de emisiones. Otro beneficio muy importante del desarrollo orientado al transporte público es que nos permite conservar espacios libres y áreas verdes en las ciudades, ¿verdad? Porque al densificar me da la oportunidad de tener esos más espacios libres alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad, pero dedicados a áreas verdes para el disfrute de todos y todas en la ciudad. Una vez que entendemos un poquito más el concepto de desarrollo orientado al transporte y algunos de sus beneficios, podemos analizar las características clave del desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para que ese desarrollo orientado al transporte sea exitoso? ¿Verdad? Y como número uno tenemos que hablar de densidad. El desarrollo orientado al transporte tiene que ir acompañado de una alta densidad de población, trabajos y actividades. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué es alta densidad? ¿Verdad? Y la respuesta es, depende, ¿verdad? Porque no podemos para nada, de ninguna manera, por ejemplo, comparar a San José con Ciudad de México en términos de densidades, ¿verdad? Porque son dos realidades muy diferentes, ¿verdad? Y por supuesto no podemos compararnos con, no sé, Taipei o Beijing o Bogotá. No somos esas ciudades, ¿verdad? No tenemos esa estructura, ¿verdad? Y no tenemos esa densidad. Que deberíamos aspirar a mayores densidades, por supuesto, ¿verdad? Definitivamente tenemos que densificar, pero por otro lado no podemos andar comparándonos con Ciudad de México, ¿verdad? Hay que tener claro cuál es nuestro contexto. La característica número uno debe ser la número dos debe ser la diversidad, ¿verdad? Y estamos hablando en términos de múltiples usos del suelo, ¿verdad? O lo que nosotros tradicionalmente conocemos como usos mixtos, ¿verdad? Los usos mixtos nos permiten, digamos, acercar las actividades a los usuarios y los usuarios a las actividades, ¿verdad? Y eso hace que la ciudad sea más vibrante y sea más vivible.
El elemento número 3 en las características claves del desarrollo orientado al transporte es el diseño, ¿verdad? Y cuando hablamos de diseño, particularmente los estudiosos nos proponen una cuadrícula urbana densa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir densa? Que las cuadrículas no sean muy grandes, que las cuadras no sean muy grandes. De esa forma, caminar a la ciudad es mucho más conveniente, ¿verdad? Bueno, no solo caminarla, ¿verdad? Por supuesto, recorrerla en bicicleta. Pero entonces ese diseño, ¿verdad? Donde no tenemos grandes bloques de, no sé, 5, 6 hectáreas, 7 hectáreas, 10 hectáreas, completamente desconectados del resto de la ciudad, pues si hablamos de una cuadra estándar de menos de 1 hectárea, ¿verdad? Pues estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? En términos de que la ciudad es mucho más amigable con el peatón. Por supuesto que eso también nos lleva a la característica número 4, que las estaciones de transporte públicos tengan una distancia caminable, ¿verdad? De nada me sirve a mí que el núcleo de la ciudad sea denso y esté bien, con una cuadrícula bien definida, si la estación de transporte público en todo caso está a 3 o 4 kilómetros de esa zona. Yo tengo que buscar que esa estación esté cerca de las zonas densas y que las zonas densas estén cerca de la estación, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. También queremos tener accesibilidad de destinos a distancias caminables. Y eso, en parte, se logra a través de la diversidad que estamos impulsando en estas zonas de desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? Eso como característica 5. Como característica 6, se ha impulsado el manejo de la demanda del transporte terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos continuar como en muchas ciudades de nuestro país donde el parqueo es prácticamente gratis, ¿verdad? Hay muchísima infraestructura para los vehículos y hay muy poca infraestructura para los peatones, ¿verdad? Hay altas congestiones y no hay cobro de congestión, por ejemplo. En Costa Rica tenemos la restricción vehicular, pero yo no sé si ustedes han puesto atención recientemente, pero yo particularmente a veces me fijo en esas cosas y no es como que estamos cumpliendo muy a cabalidad la restricción vehicular en el área metropolitana de San José, ¿verdad? Y si no hay cumplimiento de la restricción al final es completamente inoperante, ¿verdad? Entonces eso no es manejo de la demanda, no funciona así. Y por supuesto, el último punto que es muy relevante, si usted no tiene un sistema de transporte público de alta frecuencia, de alta velocidad y de alta capacidad, pues no va a lograr realmente que la gente use el sistema, ¿verdad? Usted puede subir todo lo que usted quiera adelante de eso, ¿verdad? Todas esas 6 características anteriores las puede cumplir, pero si el sistema de transporte público no es competitivo, pues no se va a usar. No se va a usar. ¿Ok? Y particularmente, ¿verdad? En países latinoamericanos, en vías de desarrollo como el nuestro, donde el nivel de motorización ha ido avanzando de manera muy importante y sobre todo, ¿verdad? Recientemente ese nivel de motorización se ve más evidentemente en la adquisición de motocicletas y en el número de motocicletas que vemos en nuestras calles, ¿verdad? Porque por supuesto una motocicleta es un vehículo mucho más accesible que un automóvil, ¿verdad? Y da otras ventajas en una ciudad como la nuestra, ¿verdad? Ayuda un poco a esquivar la congestión que tenemos. Pero entonces, si nosotros no proveemos un sistema de transporte público que sea competitivo en frecuencia, en velocidad y capacidad, entonces no vamos a lograr realmente una ciudad donde se use el transporte público, ¿verdad? Entonces, no es al final un problema ya, y si los buses van vacíos, allá los operadores. No, ¿verdad? Es que la ciudad como un todo realmente necesita un sistema de transporte público efectivo y eficiente. Las ciudades exitosas tienen un buen sistema de transporte público. Entonces necesitamos
ese sistema de transporte público con alta frecuencia, alta velocidad y alta capacidad, ¿verdad? Que no necesariamente debe ser un metro. Como les dije hace unos minutos, el metro es el mejor sistema de transporte público, pero también es el más caro de todos, ¿verdad? Entonces, el metro necesita altas densidades, necesita ciudades muy compactas, necesita volúmenes muy altos de pasajeros para operar. Todos estos sistemas deben operar con algún nivel de subvención, todos en realidad. Costa Rica más bien es la excepción, no la regla. En el resto del mundo los sistemas de transporte público tienen algún nivel de subvención. Hay unos que tienen un alto nivel de subvención, hay otros que tienen un nivel más bajo de subvención, pero operando sin ninguna subvención, como es el sistema de buses de Costa Rica, es muy extraño, muy raro, ¿verdad? Entonces, pues eso es parte de los elementos que tenemos que considerar. Sin embargo, para un sistema urbano como el del área metropolitana de San José es muy difícil imaginarse realmente un metro operando aquí. Nunca vamos a tener la densidad ni la cantidad de población necesaria para sostener un sistema tan caro de operar. No vamos a decir de construir, ¿verdad? Y sobre todo los problemas geotécnicos, geológicos costarricenses, pero más allá de eso, de operar, ¿verdad? Entonces, pues no es una solución que consideremos factible para Costa Rica. Sin embargo, el tren metropolitano es una gran idea para ayudar en el movimiento interregional o entre las 4 principales ciudades costarricenses, y los buses de tránsito rápido, ¿verdad? O pues el sistema de sectorización que también deberíamos, ¿verdad?, seguir impulsando. Para seguir con las definiciones o con los elementos teóricos, tenemos que hablar de los principios y objetivos para el desarrollo orientado al transporte público, ¿verdad? Y los principios básicamente se dividen en 2 áreas, ¿verdad? Y por eso el desarrollo orientado al transporte es el puente que une, ¿verdad?, esas 2 áreas de planificación del transporte y la planificación territorial. Entonces, tenemos que hablar de movilidad y de estructura de la ciudad, ¿verdad? En términos de movilidad, podemos decir que los 4 principios de caminar, pedalear, transportar y cambiar corresponden a esta área de movilidad. Cuando hablamos de caminar, por supuesto que hablamos de desarrollar varios barrios, que promuevan la movilidad peatonal, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que comprometernos con la peatonización. Pedalear, ¿verdad? Define o pasa por priorizar las redes de movilidad ciclista que necesitamos, ¿verdad? O sea, las bicicletas no aparecen, ¿verdad?, de la nada ahí en nuestras ciudades. Tenemos que crear un ambiente apropiado para que se dé la movilidad ciclista. Yo sé que ustedes y yo hemos sido testigos de algunos ciclistas muy valientes que uno ve en medio de nuestras ciudades, ¿verdad? Pero realmente eso es muy arriesgado. No deberíamos estar exponiendo a nuestros ciclistas a esos niveles de riesgo. Debemos crear una red de movilidad apropiada para ellos, ¿verdad? Pero esa red debe ser debidamente diseñada. No podemos ir por ahí, ¿verdad?, a puras ocurrencias. Eso no funciona. Tenemos que hablar también de transportar, por supuesto que eso pasa por localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta calidad, ¿verdad? Y también por cambiar, ¿verdad?, aumentar la movilidad regulando el uso de estacionamientos y calles, ¿verdad? Entonces tenemos que convertir nuestras calles en vías para todos los usuarios, no solo para los vehículos privados, ¿verdad? Entonces ahí pasamos por reducir vías y aumentar aceras. Eso pues puede ser que no sea tan bien visto en todos lados, pero esa es una de las formas más efectivas de devolverle la ciudad a los peatones. Por otro lado, tenemos los principios que pasan por estructura urbana, ¿verdad? Y la estructura urbana empieza por conectar, ¿verdad?, y crear redes densas de calles que permitan la accesibilidad a los destinos y a la red del transporte público, ¿verdad? Ya lo comentamos anteriormente, ¿verdad?, cuando hablamos de
del diseño de la ciudad, ¿verdad? Tenemos que tener redes densas de calles, no podemos tener esos encierros de hectáreas y hectáreas y hectáreas, ¿verdad? Que se convierten en un gran obstáculo para la ciudad. El otro principio pasa por densificar, ¿verdad? Lo hemos discutido una y otra vez durante esta presentación, ¿verdad? Y queremos hacer compatible la densidad con la capacidad de transporte público. Sé que tenemos que aumentar ambas, ¿verdad? No podemos aumentar solo la densidad sin la capacidad de transporte público, pues entonces no estamos logrando lo que queremos, que es impulsar el transporte público, impulsar la movilidad activa. Y si no aumentamos la densidad, entonces pues no tenemos un sistema eficiente de transporte público, porque entre mayor sea la demanda para el sistema, las economías de escala son mucho más razonables para estos sistemas de transporte público. Luego, el principio de mezclar, que ya lo hemos también discutido, ¿verdad? Promover los usos mixtos que permitan diversas tipologías, pero no solo tipologías, y tal vez por eso me gustó incluir estas definiciones, ¿verdad? Sino que hablamos de actividades, pero sobre todo, algo que no hemos discutido hasta ahora, que es una mezcla de habitantes, ¿verdad? Las ciudades de todos y todas, no solo de los de el quintil más alto de ingresos de un país, ¿verdad? La ciudad es para todos y todas, ¿verdad? Y tenemos que lograr esa mezcla de usos, pero también de habitantes. Y también el principio de compactar, ¿verdad? Entonces creamos ciudades compactas que permitan los viajes cortos, ¿verdad? Yo no sé cómo andan ustedes con sus viajes, pero yo ando en hora de 30 diariamente para desplazarme a la Universidad de Costa Rica, ida y vuelta, ¿verdad? 45, ¿verdad? Pero es una hora 30 de mi vida que yo perfectamente aceptaría estar haciendo otras cosas más interesantes que detrás del volante de un vehículo o en el asiento de un autobús, ¿verdad? O del tren. Eso, pues tenemos que realmente reducir el tamaño de nuestras ciudades, compactar nuestras ciudades para permitir esos viajes más cortos. Muy bien. Hasta aquí digamos que hemos definido y discutido algunos conceptos básicos. Ahora quiero devolverme a una figurita que me encontré en este documento del BID del año pasado, porque nos habla de las líneas estratégicas del desarrollo orientado al transporte público, ¿verdad? Y quiero que discutamos un poquito esto porque para poner en contexto lo que está pasando en nuestro país y cómo debemos mejorarlo, pues hay que entender, ¿verdad? ¿Cuál es el ideal en la estrategia del desarrollo orientado al transporte? Por supuesto, ¿verdad? No debería ser, digamos, una sorpresa para nadie. Debemos empezar por la gobernanza, ¿verdad? Entonces, si tenemos una gobernanza que está comprometida con el desarrollo orientado al transporte y que está comprometida con la inclusión, porque creemos que el desarrollo orientado al transporte definitivamente es un medio inclusivo, ¿verdad? Pues empezamos, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo en una dirección apropiada. Por supuesto que esa gobernanza e inclusión debería transformarse en leyes y políticas que impulsen ese DOT. Y tal vez ahí es donde empezamos a fallar en nuestro país, ¿verdad? Porque inclusive hemos tenido en algunos gobiernos esa intención, ¿verdad? Esa gobernanza que empuja esto, pero no siento que se haya convertido en las leyes y políticas apropiadas para el impulso del DOT, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar muchísimo más en esta parte en nuestro país, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar en un poquito más de detalles, pero definitivamente esta parte todavía hay mucho camino que recorrer en nuestro país. Eso tiene que convertirse en instrumentos de planificación y gestión, ¿verdad? Y un poco aquí, digamos, en este punto es donde el PINDOT, el programa, el Plan Intermunicipal de Desarrollo Orientado al Transporte, es donde entra aquí, en definir esos instrumentos de planificación y gestión e impulsar esos instrumentos de planificación y gestión dentro de cada uno de los tomadores de decisiones, que ahorita vamos a discutir un poquito más al respecto, ¿verdad? Luego de que tenemos esos instrumentos de planificación y gestión, podemos pasar a la fase de financiación y recuperación de plusvalías.
me pareció muy interesante que aquí la recuperación de plusvalías estuviera explícitamente, digamos, separada de financiación, porque recuperación de plusvalías simplemente es una de las formas de financiación, pero es claro que es muy importante resaltarla porque esto es lo que no estamos haciendo en nuestros países, ¿verdad? Y no hacemos en Costa Rica definitivamente, y es una herramienta que puede ser muy útil si es bien utilizada, pero definitivamente no la hemos utilizado hasta ahora en nuestro país, y que entonces tal vez ese elemento de separarla del resto de la financiación es muy importante para poder destacarla. Y finalmente, una vez que tenemos estos 4 elementos estratégicos cumplidos, pues ya podemos pasar a una movilidad sostenible y a un transporte público eficiente y efectivo, ¿verdad? Entonces, vemos que, digamos, la estrategia pasa por un montón de etapas, pasa por un montón de actores, pasa por un montón de elementos diferentes, ¿verdad? Y eso, pues, nos tiene que llevar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a nosotros a atacar? ¿Cómo debemos atacar este problema, verdad? Particularmente en el contexto costarricense. Entonces, para ir un poquito aterrizando ya el contexto costarricense, ya casi vamos a entrar a hablar de eso, ¿verdad? Y a ir redondeando la parte final de esta presentación, quería remarcar un poco más esta parte del marco institucional y normativo, ¿verdad? Porque cómo afecta, este marco institucional y normativo afecta la forma en que se desarrolla todo proyecto de desarrollo orientado al transporte público, ¿verdad? Por supuesto pasa por establecer una visión para el área a intervenir, ¿verdad? Evidentemente toda planificación tiene que empezar por establecer una visión. Una vez que usted tiene una visión y un plan, entonces tiene que empezar a trabajar en conjuntar los terrenos necesarios para el desarrollo. El desarrollo no pasa espontáneamente, tenemos que impulsarlo en este caso para que se dé de la forma focalizada que necesitamos. Y para eso, por supuesto, tenemos que conjuntar terrenos y en el puesto 3 tenemos que habilitar, ¿verdad?, esos terrenos para el desarrollo. No basta decir que hay que desarrollar, ¿verdad? Por supuesto que hay que habilitar para ese desarrollo. Hay que establecer lineamientos de diseño, tanto para el diseño urbano como para el diseño del sistema de transporte. Y por supuesto que esos lineamientos de diseño tienen que pensarse en conjunto, no pueden pensarse independientemente, porque vimos de nuevo que el sistema de transporte y el sistema urbano son un conjunto, ¿verdad? Que tienen que trabajar siempre en forma alineada. Tenemos que también impulsar el desarrollo inmobiliario y la revitalización, ¿verdad? Y la participación de los gobiernos y entes privados es importantísimo aquí. Y por supuesto el punto 6, ¿verdad? No podemos ignorar este punto y a veces esa es la parte que quedamos debiendo en nuestro país, ¿verdad? La financiación de proyectos de desarrollo orientado al transporte público, ¿verdad? Pues hemos pasado por años discutiendo el financiamiento para el tren eléctrico metropolitano, ¿verdad? El préstamo, que este proyecto, que sí, que este proyecto, que este otro proyecto, ¿verdad? Pero hay que financiar, en el fondo hay que conseguir ese financiamiento para poder modernizar esos sistemas de transporte público, ¿verdad? Porque si no, pues realmente no estamos hablando de nada, nos quedamos en la teoría. Ahora bien, para ya aterrizar en el contexto costarricense e ir cerrando la presentación, quería hablar de las instituciones responsables, y aquí es donde digamos que parte digamos, de donde nacen parte de las dificultades que hemos tenido para realmente trabajar en el desarrollo orientado al transporte público en Costa Rica. No es, digamos, vamos a decirlo así, no es raro que en el mundo tengamos un ente que es el encargado de la planificación territorial y un ente que es encargado de la planificación del transporte. En muchas ciudades se hace así, ¿verdad? En algunas ciudades los dos pertenecen a un mismo ente de planificación, entonces están mucho más coordinadas las dos estrategias, ¿verdad? Cuando son instituciones separadas es mucho más difícil la coordinación, ¿verdad? Sin embargo, eso ha funcionado en otros países. En nuestro país, el encargado de la planificación del transporte
A nivel regional es el MOP y el encargado de la planificación territorial a nivel regional es el LIMBU, ¿verdad? Pero en el medio quedan las municipalidades, que son las encargadas de la planificación territorial a nivel local. Y que al final son las que tienen más poder de decisión en estos asuntos, porque son las que definen la zonificación, la forma del desarrollo de la ciudad. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos un tercer actor que no es en realidad 3. En nuestro país ya vamos 82 y contando, 83 creo, el otro día ya aprobamos la de Monteverde, creo que fue la última, ¿verdad? Ya hasta perdí la cuenta cuántas municipalidades llevamos, cuántos cantones llevamos, y pues estamos atomizando más el problema, pero bueno, eso es otra discusión. Tenemos una gran serie de instituciones competentes, digámoslo así, o de instituciones interesadas en el asunto. Ahora bien, en términos de políticas y planes, tenemos la Ley de Planificación Urbana, ¿verdad? Esta es del 68, 69, creó la Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana de San José, ¿verdad? Que se quedó en el papel. Eso nunca ha pasado del papel, ¿verdad? A pesar de que es el ente ideal para muchos de estos elementos, ¿verdad? De planificación regional, pues nunca ha sido más que un deseo del legislador plasmado en una ley que nunca pasó de la letra muerta. Por otro lado, tenemos la política de ordenamiento territorial, algunas políticas más modernas, la de ordenamiento territorial, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Política de Desarrollo Urbano, etc. En el lado de transportes tenemos el Plan Nacional de Transportes, vigente de 2011-2035. Y en la planificación a nivel regional, bueno, tenemos el tradicional Plan GAM de 1982, ¿verdad? Que fue el primer plan regional, ¿verdad? Que se creó. Ya para el 2018 se creó el PRUGAM, que no fue realmente, bueno, pasó por problemas políticos, no fue aceptado, digamos. Luego tuvimos el POTGAM en el 2012, que tampoco fue aceptado, y luego tuvimos en el Plan GAM 2013, que finalmente entró en vigencia. Sin embargo, tiene actualmente algunos artículos del Plan GAM están suspendidos, ¿verdad? Por la acción de la Sala Constitucional, y básicamente estamos en una especie de limbo legal, ¿verdad? Por esos artículos que fueron suspendidos del Plan GAM del 2013 y que, pues, está por resolverse. Bueno, ya resolvió la Sala Cuarta que debe hacerse cambios al Plan GAM y pues no parece que las autoridades estén interesadas en trabajar en esos cambios. Muy bien. De este contexto así muy general que acabamos de discutir, podemos ver rápidamente que las decisiones o la planificación en términos del desarrollo orientado al transporte está fragmentada en múltiples instituciones nacionales y locales. ¿Verdad? Ya discutimos que el LIMBU es el encargado de la planificación regional, que realmente no hace su trabajo, ¿verdad? Y que hemos tenido esos planes regionales que salen ahí cada 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y tratan de resolver en alguna medida esos problemas, pero no avanzamos realmente en la planificación regional. Luego tenemos la planificación sectorial, la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial, ¿cómo es? Secretaría de Planificación Sectorial del MOP, que son los encargados de la planificación del transporte a nivel general, ¿verdad? Que entonces tendrían que ver con la planificación de lo que tiene que ver con el desarrollo orientado al transporte. Sin embargo, tenemos el Consejo de Transporte Público, además, que son los encargados del transporte público, ¿verdad? Y como mencioné hace unos minutos, las municipalidades al final son las encargadas de la planificación territorial a nivel local y último, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, la planificación local de las municipalidades debería estar en concordancia con la planificación regional que hace el INBU, le hace Plan GAM o PRUGAM o POTGAM, que esté vigente, ¿verdad?
Pero sin embargo, las decisiones últimas de las municipalidades se toman, de la planificación local se toman en las municipalidades. Y ahora bien, si todavía agregamos al sistema del desarrollo orientado al transporte, el sistema ferroviario, pues tenemos que hablar en nuestro país del INCOFER, que es el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, y que es el encargado de todo lo que tiene que ver con ferrocarriles en el país. ¿Verdad? Para continuar con el contexto costarricense, tenemos que hablar que desde el 99 existe el plan de sectorización, ¿verdad? Y que la administración anterior, además, bueno, perdón, y que ese plan de sectorización del transporte público del área metropolitana de San José crea un sistema con troncales y alimentadoras, ¿verdad? Que en buena teoría debería funcionar como un buen BRT, y que pues obviamente sería un gran impulso para la consolidación de un transporte público de calidad para el área metropolitana de San José. El otro elemento que deberíamos considerar es el tren eléctrico metropolitano, ¿verdad? Que ha estado en boga en los últimos gobiernos, ¿verdad? Este gobierno entrante, ¿verdad? Decidió paralizar el proyecto que venía impulsando el gobierno anterior, ¿verdad? Donde creó inclusive la mesa técnica multinivel para el desarrollo orientado al transporte, desarrollo urbano orientado al transporte, y que reunía en esa mesa a los tomadores de decisiones, ¿verdad? En todos los niveles, incluyendo, por supuesto, municipalidades, INCOFER, el INBU, CETENA, el MIVA, ¿verdad? Y bueno, fue un instrumento que se utilizó para dar mucho impulso al tren eléctrico metropolitano. Sin embargo, pues la mesa también fue cerrada con este gobierno. Se crea además en el gobierno anterior el programa para un sistema de transporte público masivo para la GAM, el SITGAM 2020-2030, que recopila mucho lo que se propuso desde el 99 para la sectorización, ¿verdad? Y que tiene una serie de propuestas que podemos inclusive ver aquí. Este es el proyecto de modernización del transporte público que viene justamente en el SITGAM que acabamos de mencionar, y que, como ustedes pueden ver, incorpora no solo el tren metropolitano, el tren eléctrico metropolitano, sino que la sectorización, las líneas o troncales del sistema, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver claramente que ya hay, que pues desde hace mucho tiempo en el país venimos trabajando en el diseño de todos estos sistemas, pero sin embargo lo que nos queda es como realmente llegar a la puesta en práctica, ¿verdad? Y ahí es donde hemos tenido, digamos, nuestras más serias dificultades, ¿verdad? Pero claramente desde una figura como esta podemos ver que ya existe un planeamiento base muy importante que debería seguir siendo impulsado, que debería ser aprovechado, ¿verdad? Obviamente, cuando ya pasamos hacia un sistema multimodal, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de diferentes nodos de integración de esos sistemas. Y entonces vemos aquí que el SITGAM ya parten diferentes nodos que están definidos dentro del sistema, ¿verdad? Nodos de integración entre diferentes sistemas. Y entonces hablamos de nodos de corredor de alta integración, nodos de centros urbanos de intercambio, nodos del casco urbano, nodos de centros históricos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que incorporan tanto el tren como la sectorización, y que por supuesto deberían incorporar también la peatonización y los modos activos. Okay, pero entonces podemos ver que el sistema, que tenemos ya un avance de sistema que deberíamos impulsar, ¿verdad? Con esto quiero ahora terminar la presentación hablando un poquito de las perspectivas y retos, ¿verdad? Que tiene entonces el desarrollo orientado al transporte para nuestro país, dado ese contexto y dado todos esos elementos teóricos y definición que ya discutimos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que podríamos discutir. Aquí seleccioné rápidamente algunas de las que considero más importantes para poder discutir, ¿verdad? Por supuesto que no son las únicas. Yo creo que la más importante es consolidar los proyectos de transporte público masivo que se han venido impulsando en los últimos años en Costa Rica, ¿verdad? Hablamos del tren eléctrico metropolitano, hablamos de la sectorización, ¿verdad? Que últimos años es un decir, ¿verdad? Si estamos hablando desde 1999,
pues ya son un poco más de 2 décadas, ¿verdad? En esto. Bueno, sabemos que en Costa Rica todo toma mucho tiempo, pero yo creo que ya es hora de que este sistema realmente empiece a operar. Las estaciones del tren metropolitano pueden tener potencial para el desarrollo orientado al transporte, pero los nodos intermodales deberían ser los prioritarios, ¿verdad? Obviamente la intersección entre la sectorización y el tren eléctrico metropolitano debería ser el punto de partida en estos nodos de integración, deberían ser nuestros nodos prioritarios, ¿verdad? Hay otros nodos que podrían ser muy importantes. Por su capacidad. Y por supuesto que no vamos a discutir nada de los ciclistas, ¿verdad? Porque imagínense, yo siempre discuto que si no le damos buen servicio a nuestros peatones, que todos somos peatones, ¿verdad? Aún los más fiebres de los carros, dudo que puedan bajarse enfrente de la oficina y subirse. Básicamente el parqueo está así debajo y la oficina la tienen arriba, lo dudo, ¿verdad? Y en la casa, tal vez. Pero en el resto de las actividades, todos somos peatones de alguna u otra forma. Un corto trayecto, un trayecto más largo, pero creo que todos somos peatones. Entonces, la peatonización de nuestras ciudades es urgente. Otro elemento, ¿verdad? Que es de gran importancia, ¿verdad? Para en nuestro contexto es la planificación conjunta de los entes estatales y los municipios, ¿verdad? Como les mencioné, los municipios son los que ponen en práctica toda esta planificación con la zonificación, con los planes reguladores. Entonces, si no tenemos a los municipios involucrados en esta parte de planificación, pues realmente no vamos a lograr el desarrollo orientado al transporte público que necesitamos, porque son los municipios los que ejecutan esa planificación ya a nivel local. El transporte público masivo genera grandes beneficios económicos, pero requiere de subsidios importantes para ser efectivo. Y nuestro país brilla por su ausencia en materia de subsidios al transporte público. Bueno, evidentemente el tren metropolitano que está operando actualmente está subsidiado, ¿verdad? Fue subsidiado por los costarricenses desde su construcción, ¿verdad? En el siglo pasado, en el siglo antepasado, ¿verdad? El siglo XIX, ¿ok? O por lo menos final del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, está operando, digamos, a costo, vamos a decirlo así. Pero los sistemas de transporte público alrededor del mundo tienen subsidios, unos más que otros, pero es muy difícil que el sistema de transporte público sea competitivo si no cuenta con un subsidio, ¿verdad? Y muchas ciudades del mundo han entendido esto y lo trabajan muy bien con sus sistemas de transporte porque entienden los beneficios económicos que ese sistema de transporte público masivo le produce a la ciudad, ¿verdad? Costa Rica no se ha caracterizado todavía por eso, pero tenemos que cambiar. Tenemos que realmente cambiar el chip en esto. Otro asunto que es un reto importantísimo es que materializar el desarrollo orientado al transporte implica acciones coordinadas entre actores públicos y privados que produzcan beneficios financieros para ambas partes. De que, bueno, estas famosas alianzas público-privadas creo que son de gran importancia para realmente trabajar en el desarrollo de esas zonas aledañas a las estaciones, a las zonas de intercambios, ¿verdad? A los nodos de intercambios, porque la regulación por sí misma no va a producir el desarrollo, la regulación impulsa el desarrollo, pero necesitamos más que eso, necesitamos que realmente esas alianzas público-privadas se den y que los desarrolladores realmente, ¿verdad? Participen de ese desarrollo inmobiliario que es necesario para poder proveer esa densificación y esa mezcla de usos que necesitamos en esas zonas de desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? No, es claro que no basta con crear regulación, tenemos que ir más adelante, más allá. Entonces eso es importantísimo para poder realmente
materializar ese desarrollo orientado al transporte. Hasta aquí llego entonces con mi intervención. Muchísimas gracias por su participación y que por supuesto que ahora quedamos abiertos para atender todas las preguntas que quieran. Muchas gracias al doctor Agüero por su colaboración, ¿verdad? En esta presentación. También muchísimas gracias a las 50 personas que están conectadas en este momento y han sacado una hora de su tiempo esta noche para conversar de este tema. Recordarles que este es un ciclo de charlas que estamos realizando desde un proyecto de acción social de PRODUS de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y que buscan dar o compartir parte de todo el trabajo que ha realizado PRODUS en sus 31 años en temas varios como el ordenamiento territorial, transporte, gestión ambiental, turismo, y ese es el fin principal de este ciclo de conferencias que estamos realizando una vez al mes. Tenemos varias consultas, Jonathan. Voy a empezar con acá alguna que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Para usted, ¿qué es un sistema de transporte público competitivo tomando como referencia únicamente Costa Rica, sin necesidad de compararlo con grandes ciudades más desarrolladas como se hace siempre? Sí, vean, para mí un transporte público competitivo, la primera misión de un transporte público competitivo tiene que ser el tiempo de viaje, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No podemos decir que el tren, como está actuando actualmente, como trabaja actualmente, es competitivo. Sin embargo, en la hora pico de la tarde o la hora pico de la mañana, la forma más rápida de llegar a Tres Ríos, a la Universidad de Costa Rica, es tomar el tren, ¿verdad? Entonces, es competitivo el tren en la hora pico de la mañana y la hora pico de la tarde con respecto a los otros modos de transporte, por lo menos en tiempo de viaje, ¿verdad? En términos de calidad del servicio, podemos tener una gran discusión de qué se refiere calidad de servicio, ¿verdad? Capacidad, etcétera. Pero definitivamente, un sistema de transporte público no puede ser competitivo si no tiene ventajas de tiempos de viaje, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que insistir en los carriles exclusivos, hay que insistir en que el tren tenga la vía ininterrumpida. Por eso es que los metros son tan exitosos. A los metros no los atrasa nada, solo ellos mismos, ¿verdad? Y las velocidades de viaje en un metro son muy altas en unas ciudades donde, pues, los viajes por superficie en vehículo privado toman mucho más tiempo que por metro, ¿verdad? Pero no estamos hablando del metro. Aquí le puse el ejemplo del tren, así como está funcionando ahora, ¿verdad? Por supuesto que fuera de las horas pico es muy poco competitivo, que no tiene frecuencias apropiadas, que no tiene capacidad apropiada, porque yo las veces que he intentado coger el tren para irme de Tres Ríos a la U, ¿verdad? Me he tenido que ir guindando de la puerta varias veces, arriesgando la vida, ¿verdad? Bueno, ahora con los trenes más nuevos no puede hacer uno de eso, pero los trenes viejos, si ustedes recordarán, los vagones, y yo los recuerdo muy bien porque de niño yo iba en tren de Orotina a Punta Arenas o de San José a Orotina, ¿verdad? Son los mismos vagones que estaba todavía en Cofer usando hace algunos añitos, bueno, por lo menos antes de la pandemia que compraran estos trenes nuevos, ¿verdad? Entonces, ese transporte es competitivo. Bueno, por supuesto que el tiempo de viaje debe ser para mí y para muchos expertos la primera de las variables de competitividad. Si el tiempo de viaje no es competitivo con respecto a los medios de transporte privado, pues es muy difícil que las demás variables de frecuencia y de capacidad convenzan al usuario, ¿verdad? Por supuesto que hay otros elementos de calidad, ¿verdad? Que si es cómodo, que si se sienten las personas seguras, pero las variables cualitativas de calidad son las más importantes. La capacidad, el tiempo de viaje y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, yo no necesito tener un metro, ¿verdad? Vean que el tren
hoy trabajando el tren podría ser inclusive un poquito más competitivo, con un poquito de cariño en el diseño. Sin embargo, si modernizamos el tren eléctrico, ¿verdad? Podríamos tener una ventaja sustancial en tiempo de viaje. Si creamos más carriles exclusivos de buses, ¿verdad? Y le damos una ventaja competitiva en tiempos de viaje al bus, entonces estamos creando un sistema de transporte público que es competitivo sin necesidad de crear un metro al estilo Ciudad de Panamá, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo. Muchas gracias, Jonathan. La siguiente pregunta, ¿conoce usted alguna experiencia exitosa en el mundo donde se hayan generado cambios? O sea, hay muchísimas experiencias exitosas y también hay unas que no fueron muy exitosas, ¿verdad? Entonces, cambios se generan desde muchos niveles, ¿verdad? Podemos hablar de que a veces el sistema de transporte, digamos, empuja los cambios en ciudades, no sé, Curitiba o Transmilenio en Bogotá. Y a veces queremos que los cambios estructurales se den en conjunto, ¿verdad? Y que la planificación, mencionaba algunos ejemplos en la presentación, sea simultánea entre el transporte y la planificación territorial, ¿verdad? Entonces hay ejemplos exitosos, inclusive en Latinoamérica, de sistemas de desarrollo orientado al transporte, sistemas de transporte masivo, ¿verdad? Que fueron pensados simultáneamente con el impulso en la planificación territorial. La siguiente consulta, ¿considera usted que el sistema de tren eléctrico propuesto por el gobierno anterior era eficiente y mejoraría el transporte público con respecto a lo actual? Sí, creo que el sistema mejoraría con respecto al actual. Ahora bien, lo que quiere decir eficiente pasa por, a mi gusto, la relación beneficio-costo de un sistema, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto estoy obteniendo yo de beneficios con respecto al costo que estoy pagando yo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte donde los sistemas pueden, digamos, variar y compararse unos con otros. Pero también tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la inversión inicial en estos sistemas es sumamente alta, ¿verdad? Entonces, vean que solo para comparar, la administración anterior estaba proponiendo un tipo de sistema y esta administración nueva está proponiendo otro sistema mucho más caro, pero entonces están proponiéndonos que solo van a hacer una de las 3 líneas que estaban propuestas en el plan del gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto que el plan que está proponiendo este gobierno, pues significa una inversión mucho mayor, ¿verdad? Por kilómetro, porque entonces lo que hacemos es invertir solo en una sección, que es una inversión más cara, es un sistema mucho mejor, ¿verdad? Pero es mucho más caro, que es lo mismo que discutíamos con el metro, ¿verdad? Sí, por supuesto que el metro es lo mejor que hay en transporte público, pero podemos pagarlo. ¿Qué nivel de subvención vamos a tolerar? ¿Qué nivel de tarifa es razonable para tener un nivel de ocupación apropiado? ¿Cuál va a ser la frecuencia base? ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a agregarle usuarios al sistema? Porque si dejamos el sistema con el tren como está ahora, pues vamos a tener más o menos los mismos usuarios que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces ese sistema tiene que estar bien conectado con el sistema de transporte público masivo, ¿verdad? En las nodos intermodales que vimos hace un rato en el dibujillo ese, ¿verdad? Pues esos nodos tienen que estar muy bien pensados y diseñados para que la gente pueda bajarse de esos buses que van a funcionar como alimentadores para el tren. Y entonces así vamos a poder subir la demanda de usuarios del tren y poder convertirlo en un tren que sea eficiente, ¿verdad? Sí, ese tren puede haber sido efectivo. Para mí, sí. Por supuesto que uno no puede, digamos, terminar de dar su criterio hasta que los últimos análisis estén realizados. El problema es que hasta ahora no hemos caído en análisis lo suficientemente detallados, ¿verdad? Sobre todo, recuerden todo lo que discutimos con respecto al tren eléctrico en términos de la estimación de la demanda, ¿verdad? Y si usted no tiene una demanda estimada de manera
apropiada, pues todo el estudio se le cae, todo el estudio está basado en cuánta demanda tiene usted, es lo más importante en un estudio económico de un proyecto de transporte masivo, como el tren eléctrico. Entonces, si usted no tiene una buena estimación de demanda, para empezar, ya vamos mal. Pero en términos teóricos generales, pues puede haber un sistema que sea mejor. Por supuesto que siempre hay un sistema que sea mejor, ¿verdad? En términos absolutos. La pregunta es si su relación beneficio-costo es mayor o menor, ¿verdad? ¿Cuál es su tasa interna de retorno? Etcétera, etcétera. Hay indicadores económicos que habría que analizar para comparar las diferentes alternativas, que es lo que no hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora nos hemos ido más en política que en discusiones técnicas. Muchas gracias. Otra consulta. ¿Cómo lograr la densificación de las zonas cercanas al transporte público si los precios de la tierra son irreales en la GAM? Que haciendo alusión a que es muy difícil que alguien vaya a comprar propiedades en las zonas cercanas al transporte público porque es demasiado caro. Por eso la gente se tiene que ir a lugares más lejanos a buscar vivienda más accesible. Sí, el problema de los precios de la vivienda en Costa Rica es un problema sumamente complicado. Ahí tal vez Rosendo, Eduardo podrían echarme una mano, porque eso sí es un tema que ellos dominan más que yo en términos de cómo podemos trabajar un poquito para producir precios razonables. Y sabemos que los precios de la tierra están bastante inflados en el país. Por supuesto que esas asociaciones público-privadas y que el control de las municipalidades o instituciones como el mío o el INBU, ¿verdad? Que se apunten en estas asociaciones público-privadas nos pueden ayudar un poquito a controlar mejor el precio y la distribución de precios, digamos que el problema es que se excluye a unos grupos sociales muy amplios, ¿verdad? O sea, básicamente con el valor de la tierra y la concentración de los precios, ¿verdad? Sí, pues quedan esas viviendas, ¿verdad? Básicamente solo para los estratos más altos de ingresos. Y eso es exactamente lo que queremos evitar, ¿verdad? Entonces, pues es un poco complicado, no tengo una respuesta demasiado precisa para ustedes en este momento. No sé si don Rosendo, no sé si anda por ahí, tal vez pueda ayudarme un poquito en esto. Ok, mientras me ajusto a la parte técnica, vamos a hacer otra consulta. ¿Cómo se hace un buen estudio de demanda para un proyecto como el tren? ¿Qué elementos habría que considerar? Bueno, el problema es que los estudios de demanda empiezan por las encuestas de origen-destino, ¿verdad? Entonces, el primer paso, básicamente hay que hacer un estudio completo de 4 etapas de transporte, ¿verdad? Un estudio de demanda completo de transporte, un estudio de 4 o 5 etapas, ¿verdad? Y tiene que empezar por la encuesta, una buena encuesta de viajes. Y eso significa que tenemos que realmente invertir en estos estudios, y ahí esa es la parte que todavía le quedamos debiendo, ¿verdad? El último estudio de demanda del área metropolitana de San José que hicimos fue en el 2007 para Prugam, ¿verdad? Entonces, pues obviamente el estudio está muy desactualizado, habría que crear un estudio nuevo de encuesta de origen-destino para empezar, ¿verdad? Y luego correr todo un modelo de demanda para poder solucionar el problema de cuál va a ser la demanda, ¿verdad? Por supuesto que todas estos son predicciones de demanda, ¿verdad? Eso nadie garantiza que usted tenga una precisión del 100% en su predicción. De hecho, los mejores predictores andan ahí por el 20%, ¿verdad? Entonces, pero si usted no tiene ni siquiera un buen estudio de demanda para empezar, entonces ya digamos que va mal.
Ya tenemos a don Rosendo Pujol, que es el fundador de Produce, está acá acompañándonos también. Entonces, don Rosendo, es un placer, ¿verdad?, contar con su presencia. Y le damos la palabra para que nos apoye con la respuesta sobre los precios del suelo en la GAM. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy complicada, pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es que seguir reproduciendo la construcción de vivienda como se ha hecho tradicionalmente en Costa Rica es imposible, ¿verdad? Es obvio. Entonces, tenemos en algunas zonas una gran escasez de terrenos, pero hay zonas en que tienen algunos terrenos. Una sugerencia desde el punto de vista del sector público es que las instituciones públicas que tienen terrenos para otras funciones los donen al sistema de vivienda para que el sistema de vivienda pueda construir. Esa es una solución, digamos, para la gente más humilde. Pero, digamos, para la clase media, lo que tenemos que aceptar es que es casi imprescindible llegar a edificios, no de torres de 18 pisos y mucho menos, pero sí edificios de 7, 8 pisos que permitan que sea más barato, que el impacto del valor del suelo por apartamento sea bastante más bajo. Pero también hay un asunto de cómo construimos, ¿verdad? O sea, qué nivel de lujo, qué nivel de tamaño exigimos, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes investigaran, digamos, si les interesa el tema, cuáles son los tamaños de apartamentos en Barcelona o en Tokio, ¿verdad? Que son increíblemente pequeños, ¿verdad? Y entonces ahí sale la necesidad de tener arquitectos que sean capaces de diseñar de una manera muy eficaz dentro de cada uno de esos apartamentos. Entonces sí se puede, es difícil, no es fácil, es un desafío de diseño, pero y obviamente también habría que tratar de evitar que haya mucha especulación. Y en ese sentido, uno de los problemas de Costa Rica, y tal vez el más grande desde el punto de vista financiero, es que las tasas de interés para los préstamos de vivienda nunca han sido razonables, siempre han sido exageradamente altas. Entonces, eso quiere decir que el intervenir o el vigilar o el promover que las tasas de interés para los usuarios no sean demasiado altos es vital para hacer más accesible esas viviendas cerca del centro de la ciudad. No todo el mundo tiene que vivir cerca de los puntos de, de un dúo cualquiera, ¿verdad? Entonces, ese es otra cuestión que también habría que decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Rosendo. Tenemos otras consultas. ¿Desde cuáles instancias o instituciones cree usted que es conveniente sensibilizar a la población y a los tomadores de decisiones para mostrar los beneficios del DOT? Sí, en este caso, yo creo que es muy inteligente trabajar lo que llamaríamos de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, desde instituciones como el INBU, INCOFER y las tomadoras estas de decisiones de arriba, ¿verdad? Las instituciones gubernamentales, se puede iniciar ese proceso de sensibilización, pero yo creo que ese proceso también tiene que ir acompañado de una sensibilización desde cada municipalidad, desde cada cantón, ¿verdad? Particularmente los cantones que se ven, digamos, envueltos en un proyecto de DOT, ¿verdad? Que en el caso del tren no son todos los cantones del área metropolitana. En el caso de la sectorización, pues más o menos son todos, pero no todos de igual manera. Entonces, yo creo que la sensibilización a la población y a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Porque no, como decimos, no es suficiente, digamos, convencer a la población, hay que convencerlos a todos y a los tomadores de decisiones también, en este caso, pues hay que entrarles, yo creo que desde arriba y desde abajo. Ok, muchas gracias. Siguiendo con la misma línea, nos consultan, ¿quién debe liderar el cambio? Si lo hace el gobierno, se le acusa de corrupción. Los entes rectores carecen de un buen liderazgo
con jerarcas de turno en muchas ocasiones que no conocen el sector o no tienen experiencia. Hay colectivos que responden a intereses muy particulares o personales y la empresa privada también es muy criticada. Entonces, ¿quién debe llevar la batuta en estos proyectos DOT o quién debería liderar el cambio? Yo creo que irremediablemente tiene que ser el gobierno, ¿verdad? Por un asunto casi obligatorio, ¿verdad? Hablábamos de, no sé, 1.500 millones de dólares, después 2.000 millones de dólares, y ya no sé si ya va por 2 millones, 2.000 millones y medio de dólares el proyecto del tren eléctrico, ¿verdad? Entonces, vean que estamos hablando de, y el gobierno central, por supuesto que no tiene para invertir en esa cantidad de dinero, ¿verdad? Pero es el que puede endeudarse en esa cantidad de dinero para poder impulsar un proyecto de transporte público de esta magnitud, ¿verdad? Entonces, vean que, pues definitivamente estamos casi obligados a que el gobierno central realmente lidere este asunto, porque si no, ¿cómo vamos a conseguir el financiamiento para un proyecto de este tamaño? ¿Verdad? Entonces, ciertamente tenemos entes rectores que no necesariamente tienen la experiencia apropiada o que no tienen no tienen el equipo técnico. Muchas veces tenemos problemas de que los entes no tienen suficientes técnicos para afrontar estos proyectos de este tamaño. Pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo como país, ¿verdad? Y el gobierno central tiene que, creo que va a tener que liderar ese esfuerzo y no escapa, ¿verdad? Y eso no significa que pueda hacerlo solo, significa simplemente que ellos tienen que tomar la batuta, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar también con los gobiernos locales, tenemos que trabajar con todos los actores privados y públicos, como decía hace un rato. El crear la regulación no garantiza que vaya a haber desarrollo de una o de otra forma. Tenemos que llegar más allá de la regulación y tenemos que llegar con esas alianzas público-privadas, que los entes gubernamentales, como decía don Rosendo hace un rato, bueno, es que los entes de las instituciones públicas que tengan terrenos para desarrollar, podrían donarlos para que el MIVA haga esos desarrollos y tengamos entonces desarrollos para familias de escasos recursos que puedan vivir cerca de esos sistemas de transporte masivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que involucrar a muchos niveles, pero definitivamente yo creo que el liderazgo tiene que venir del gobierno por los niveles de inversión de los que estamos hablando. Y voy a unir las últimas dos consultas que tienen el mismo trasfondo. ¿Cómo hacer desarrollo orientado al transporte si el transporte público es un desastre en Costa Rica y no hay un ente que regule calidad? Y la segunda es, ¿cómo lograr la aplicación del DOT si las personas que son las tomadoras de decisiones no usan el transporte público, sino que utilizan vehículo privado y no conocen la realidad del transporte público en el país? Haciendo alusión a que los usuarios tienen muy mala experiencia en lo que es calidad de utilizar el transporte público día a día en nuestro país. Bueno, es una pregunta sumamente complicada. Bueno, yo creo que hay que empezar por mejorar sustancialmente esas instituciones tomadoras de decisiones. Como les decía hace un rato, por ejemplo, llegó un momento en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que había más abogados que ingenieros, ¿verdad? O sea, a forma de broma nos decían algunos ingenieros en el MOP que el MOP ya no era de ingenieros, era de abogados. Pero entonces vemos que el problema es que las instituciones, algunas de estas se han debilitado con el correr de los años, unas nunca fueron poderosas, digámoslo así, vamos a decirlo tal vez así, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que realmente mejorar el CTP, realmente, Incofer, imagínense, Incofer, hay tanto que trabajar en Incofer. Incofer es una institución tan débil, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya el problema es que el Incofer o el CTP o el MOP son instituciones que son muy débiles en este momento, pero no podemos escaparnos en que hay que mejorar técnicamente todas estas instituciones, ¿verdad? Entonces, pues
yo creo que la solución pasa por mejorar esas instituciones. Ahora, la calidad del transporte público en Costa Rica sí es muy mala, ¿verdad? No hay forma de endulzar eso, ¿verdad? Y yo creo que los entes, digamos, los entes fiscalizadores, ¿verdad? Tienen que estar haciendo un mucho mejor trabajo, ¿verdad? En términos de verificar la calidad. Pero digamos que no debiéramos concentrarnos o no deberíamos, o sea, no es que los elementos cualitativos de la calidad del servicio no sean importantes. El problema que yo veo siempre es que nos concentramos en los elementos cualitativos, ¿verdad? De que si el bus está muy viejo, que si las puertas están herrumbradas, que si los asientos no son cómodos y la atención debería estar primero, no digo que no, esos no sean importantes, pero es que no son los más importantes. Lo realmente importante es qué tan rápido es el servicio, qué tan frecuente es el servicio, qué tan confiable es el servicio, ¿verdad? Si yo salgo a tomar los buses de San Vicente que me tocan a mí, ¿verdad? Yo pues les garantizo que puedo estar ahí esperando 40 minutos o 1, ¿verdad? La frecuencia con la que pasan esos buses y el cumplimiento de horarios de esos buses es realmente deficiente, ¿verdad? Entonces, sí, claro, ¿verdad? Hay cuestiones cualitativas de calidad que son importantes, pero si ni siquiera nos garantizamos las cuestiones cuantitativas que son tan fáciles de medir, y pasó o no pasó el bus, salió a la hora que tenía que salir o no salió a la hora que tenía que salir. Algo que parece tan fácil de medir, no lo controlamos, ¿verdad? Pasaron los 6 buses por hora que están prometidos en el pliego aprobado por el CTP, o pasaron solo 2 en esa hora, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto que la calidad del servicio ha decrecido radicalmente, pero porque no hacemos un adecuado control. Pero yo creo que también el gobierno tiene que poner de su parte en otros elementos, ¿verdad? Tenemos que proveer muchísimos más kilómetros de carriles exclusivos para buses, ¿verdad? Hemos avanzado, ¿verdad? O sea, de 0 a no sé cuántos carriles hay ahora, kilómetros carril exclusivo, que de todas formas, por otro lado, yo no estoy muy convencido que se estén respetando bien, ¿verdad? Hay horas donde usted dice, pero no es que hasta ahora está prohibido pasar por aquí y usted ve 3 carros en el carril y un bus, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas, digamos que hay que trabajar desde muchas aristas para mejorar esto. Muchísimas gracias, Jonathan. Ya no tenemos más consultas en la sección de preguntas y respuestas ni en el chat, entonces daríamos por finalizada la charla. Les agradecemos mucho la presencia a las personas que están todavía conectadas y estaremos informando en las redes sociales de Produce cuál va a ser la próxima charla, ¿verdad? Y la temática que vamos a desarrollar. Les agradecería si pueden contestar la pequeña encuesta que les pasé ahí por el chat para retroalimentarnos y también que nos puedan hacer sugerencias de nuevos temas que podamos generar, ¿verdad? En el ciclo de conferencias. Y le están mandando muchas felicitaciones en el chat a Jonathan por la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches.